Siguiente, por favor. Algunas características del parque solar y su línea de evacuación son: el área que se va a implantar van a ser 652 hectáreas, definido por el polígono, por el área rosada. La línea de evacuación tendrá un voltaje de 500 kilovoltios. La distancia entre torres será entre 300 y 500 metros. La longitud de esta línea es de 5.95 kilómetros. Las fundaciones o cimientos de las torres serán en concreto estructural y el ancho de la servidumbre será de 60 metros. Un dato importante: el parque proveerá 200 megavatios de energía a la red nacional. Siguiente, por favor. ¿En qué fase se encuentra el proyecto? El proyecto ya ha surtido una etapa de prefactibilidad, donde se ha obtenido un concepto de conexión. El proyecto se conectará o entregará su energía a la subestación de Sabana Larga, que hace parte de la red nacional. Y en este momento nos encontramos desarrollando paralelamente la ingeniería básica y lo que es el estudio de impacto ambiental, que es un paso importante para el desarrollo de un proyecto como estos. Esta reunión que estamos haciendo hace parte de este estudio de impacto ambiental. Todo este proceso finaliza radicando este estudio a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, y ellos harán una evaluación y el resultado de esta evaluación será la obtención de la licencia ambiental. Después de la fase de estudio de impacto ambiental y la obtención de la licencia, seguiría la fase constructiva, donde se construirán y se implantarán los paneles solares, se harán las vías de acceso. Luego seguirá una fase de operación que se estiman en 30 años de operación del parque, donde suministrará estos 200 megavatios de energía al sistema interconectado nacional. Y al final de esos 30 años viene la fase posoperativa, que consiste en el desmantelamiento de toda la infraestructura construida. Tenemos un video que muestra un poco la construcción y el proceso de un parque solar, de una central fotovoltaica. Daniel, ¿me ayuda con el video, por favor? ¿O Gina? Ya Gina lo va a poner. Bueno, en el video veíamos un poco la construcción de un parque solar fotovoltaico. Este proyecto también es en Chile. Colombia aún estamos como desarrollando esta tecnología. Son pocos los proyectos en el país. Se van a requerir dentro de esta construcción mano de obra
de las comunidades, que eso más adelante les comentaremos. Pero es un proyecto importante para el país, importante para la comunidad, donde se puede aportar bastante a las comunidades y a la nación. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí continuamos con el momento ambiental. Creo que Jason continúa con problemas con su conexión. Hola, Entonces nos va a ¿me escuchas, ayudar. John? Ya creo que ya está mejor el Sí, audio. creo que ya mejoró el audio. Gracias, John. Buenas Bueno, tardes los para dejo con todos. Jason. Siguiente, por favor. Bueno, pero creo que aquí vamos a iniciar con Ivette y el ecojuego que se tiene proyectado en conjunto con las personas que están en el sitio allí en campo. Ivette. Ok, buenas tardes. Bueno, para iniciar este tema que es bien interesante, vamos a hacer un pequeño ejercicio de sensibilidad frente al tema ambiental. Quisiera saber si alguno otro de los participantes que están en su casa tiene la hojita disponible o no. Yo les había pedido en el chat del grupo una hojita de una planta que tengan en su casa. Igual las hojitas a veces se caen por el efecto de la lluvia o pues porque se marchitan, se mueren y se caen. Es una hoja nada más. ¿Alguno la tiene? Bueno, aquí en el recinto sí la tenemos. Allá ustedes no, ninguno consiguió su hojita. Entonces vamos a hacer el ejercicio con los que estamos acá. A ver, las personas tienen 1 minuto, por favor, para que observen la hoja. Y nos Disculpen, yo describan sí la tengo. Ah, qué bien. ¿Cómo te llamas? Suheika Racedo. Ah, ¿cómo estás? Qué bien. Entonces, mire, el ejercicio es que observen ustedes durante 1 minuto esa hoja y cuando se acabe ese minuto nos empiecen a hacer a todos la descripción de la hojita, ¿vale? Entonces, empieza a correr el minuto, por favor. Mi hoja es plana. Sí. Tiene forma de un corazón. De color verde. No, pero es ¿Qué peluca? ¿Qué pasó? ¿Qué peluca? Bien. ¿Ya terminaste, Sujei, o hay algo más que vas a anotar? No, yo no era la que estaba hablando, disculpe, todavía no he hablado. Ah, listo. Entonces, ¿quién estaba hablando? Hilda Maestre. ¿Cómo? Hilda Maestre. Ah, Hilda, qué pena, no te escuchaba. Hilda Maestre, muy bien. Sujei, ¿tú vas a hablar? Sí, ya voy a describir. Ah, bueno. Ya les describo. Bueno, mi hoja está un poquito alargada, no sé si quieran verla. Vamos a ponerle. ¿Sí me ven? Sí, señora, te estamos viendo. Bueno, mi hojita es un poquito alargada, está bastante arrugadita, no sé si por el sol, por mucho sol o por el cambio de clima, no sé qué efecto tendrá. Es una hojita de ají, tengo en mi patio una mata de ají, entonces como la pueden ver, es alargada, no tiene forma, es como una gota, pues es la forma que le veo. Muy bien, gracias, muy amable. ¿Alguien más? O si no, empezamos con los que están aquí en el recinto. ¿Alguien más va a escribir la hoja, no? Hola, Hola, ¿cómo es tu nombre? Anis María. Hola, Alice, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Escríbenos tu hoja, por favor. Bueno, mi hojita es de tuatúa. Tiene forma como de una mano, una manito. Tiene cinco pétalos. Es suavecita. Y es muy importante para
medicinal. Es una medicina que sirve para muchas cosas, como los riñones y muchas cosas más. Ah, muy bien, muchas gracias, Adis. Bueno, gracias. Bueno, ¿alguien más? O si no, entonces aquí en el auditorio también tenemos. Cuéntenos. Ok, entonces, por favor. Ah, bueno. Allá van a escribiendo en la hojita. Pero se produce retorno. Toca aquí. Buenas, como me presenté ahorita, soy Adelaida Cervantes. Sí, escúchame, escucha. Sí, claro. Siéntate, siéntate para que te vean. Pero no sale la voz. Sí te escuchamos, Adelaida. Ah, perfecto. Bueno, las características de mi hoja, como pueden ver, es una hoja de mango. Es un poco alargada. Además está doblada. No sé si será el sol que la tiene así doblada. El color verde no es totalmente verde, se ve como amarilla. Ya casi madura. Y bueno, no le veo otra característica. Solo esas. Ok, Adelaida. ¿Quién más? ¿Tú tienes otro tipo de hoja? Bueno, aquí otro de los nuestros tiene otro tipo de hoja y creo que si hay alguien más o si no cerramos ya y voy a hacer entonces otras preguntas. César Pacheco. ¿Cómo me dices que te llamas? César Pacheco. A ver, don César, cuente cómo es su hojita. La hojita también es una hojita de corral. Hojita paluda en la puerta de la casa y de jardines. Como ya la pueden ver, que tiene su florcita. Ok. Muy bien. ¿Qué más nos dice de esa hojita o de esa flor? Sí, ¿qué más nos dice, don César? Esta hojita ¿Algo es de más? corral Ok. que se y también se tiene en cualquier parte de la casa. Ah, es ornamental, o sea, de jardín ornamental. Ok. Bien, ¿algo más, don César? De todo. Vamos a hablar. Ah, bueno, muchas gracias, don César. Ahora entonces tenemos otro participante acá. Muy buenas tardes, mi nombre es Adímer Padilla. Como yo puedo escribir esa hoja tiene partecitas de cuadritos pequeños dentro de ella y es una hoja de cubita. Muy bien. ¿Algo más Hola, ibas a buenas. escribir, Jaime? Gracias. Bueno, Hola. sí. ¿Quién habla? Mi nombre es Sharol Padilla. Mi hojita es simple, alterna. Tiene 5 a 10 centímetros de largo por un ancho. Y tiene bordes lisos. Y son de color verde. Se llama ¿Listo? Muy bien, Sharon. Bueno, quiero ya pasar a hacerles otra preguntita a quienes participaron en el proceso. A ver, ¿cuáles fueron los sentidos que ustedes usaron para describir su hoja? Quiero que me lo digan rápidamente. ¿Qué sentidos usaron para describir la hoja? La vista y el tacto. Vista y tacto. ¿Quién utilizó otro sentido? Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Lorenzo. No puedo salirme de ahí, manda huevo.
Buenas tardes. A ver, entonces, para que vayamos concluyendo, solamente usaron la vista, el sentido de la vista y el tacto. ¿Y cuántos sentidos tiene el ser humano? A ver, ¿cuántos? 5. 5. ¿Y entonces qué pasó con los otros 3? 5 Ah, sentidos. Yo por mi parte utilicé solamente el de la vista y el tacto, porque de pronto la mata de ají, de pronto tiene su olorcito, pero en el instante solamente utilicé 2, Tujé y Carracero. Ok, la mayoría, tranquila, no te preocupes, la mayoría siempre usamos 2, máximo 3. Entonces, este ejercicio es simplemente para sensibilizarlos a ustedes frente a un tema de percepción y de reconocimiento, pues, del mundo que nos rodea y de la naturaleza en particular. Nosotros debemos percibirla con todos los 5 sentidos que tenemos, ¿no? El gusto, el olfato, ¿cuál otro? El tacto, la vista y con el oído, ¿cierto? Esos son los 5 sentidos que tenemos que agudizar para reconocer nuestro entorno. ¿Qué es lo que pasa? O sea, que la vida cotidiana, ¿cierto? Nos impide a veces como usarlo o nos dejamos, digamos que llevar también por todo lo que tenemos diariamente y no usamos nuestros 5 sentidos. Recuerden cuando éramos niños, recuerden sus nietos, sus hijos, sus sobrinos, cómo empiezan ellos a reconocer el mundo, es usando todos los 5 sentidos que tienen. Entonces, esa es la reflexión para que ya entremos al tema ambiental del cual Jason nos va a hablar y para que por favor escuchemos todos, porque al final vamos a hacer una sesión de preguntas y la vamos a seguir haciendo en los otros 2 momentos que nos falta y vamos a acumular unos punticos. Entonces pónganse pilas, por favor, y muchísimas gracias a todos los que participaron. Muchas gracias, Ivette, y a las personas que participaron en la actividad. Para nosotros es muy importante el apoyo de todos en esta etapa del proyecto. Entonces, como ya les han comentado, el proyecto se trata de la instalación de un parque solar fotovoltaico de 200 megavatios y su línea de evacuación de 500 kilovoltios. Vamos a empezar por qué es una licencia ambiental. La construcción de este parque, o más bien para poder construir el parque solar y la línea eléctrica que va a sacar la energía del parque solar, es necesario presentar un documento ante la autoridad ambiental. Este documento se titula licencia ambiental. La licencia ambiental, ¿qué es? Es un documento técnico jurídico en protección y gestión del medio ambiente. Entonces, ¿a qué hace referencia a eso? A que con este documento que se va a presentar, luego de analizar lo que existe en su territorio, lo que existe alrededor de donde se va a construir el parque, digamos, la idea es que con base en este documento público, que va a ser público para todos, para toda la comunidad, se pueda hacer un seguimiento y se pueda salvaguardar el territorio y la naturaleza de donde se va a construir el parque solar, ¿vale? Entonces, es una autorización que se necesita para cualquier obra o actividad, para construir cualquier proyecto, y pues la idea es evaluar el impacto ambiental que tiene tal actividad. El impacto ambiental ya les van a contar o lo vamos a explicar que el impacto ambiental puede ser positivo o negativo. Entonces, de aquí en adelante vamos a manejar esos conceptos. Primer concepto, licencia ambiental, es el instrumento técnico jurídico para la protección del medio ambiente en donde se va a construir el parque solar. Y impacto ambiental son los efectos que puede tener la construcción y operación del parque solar y la línea eléctrica, y pueden ser positivos y negativos. Este documento, licencia ambiental, es un documento que va a ser público, como le reitero, y se va a basar en el estudio de impacto ambiental, que es lo que estamos haciendo en este momento. Siguiente. Vale, entonces, para poder tener la licencia ambiental de un proyecto, se necesita, como les he comentado, generar un estudio de impacto ambiental, el documento como tal. Este documento, pues, se presenta a las autoridades ambientales, se presenta a la CRA, ustedes conocen en su territorio
está la CRA, la Corporación Regional del Atlántico, y a nivel nacional está la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, la ANLA. Nosotros vamos a presentar este estudio a la ANLA por la dimensión de las obras. Esto es un parque, les reitero, de 200 megavatios y una línea de evacuación de 500 kilovoltios. Entonces, los proyectos que sean mayores a 100 megavatios deben presentarse ante la autoridad nacional, no ante la CRA. Igualmente, nosotros lo vamos a presentar ante la CRA. La idea es que ellos también den su concepto y su opinión frente a la viabilidad del proyecto. Vale, entonces, la elaboración de la IA consta o se remite a unos términos de referencia también elaborados por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Estos términos de referencia dicen qué se tiene que evaluar y cómo se tiene que evaluar. Luego de que se revise o se realice, se estudie el territorio, la comunidad, se estudien los suelos, se estudie la vegetación, se estudien los cuerpos de agua, la fauna, la flora, pues se radica este estudio ante la autoridad nacional, como les explico, ambiental, y esta solicitud se radica y luego de esta radicación viene una visita de verificación por parte de esta autoridad al territorio. Entonces, donde ellos van y revisan qué realmente fue lo que se evaluó en el estudio, si se le consultó a las comunidades, si se hicieron estos procesos de participación con ustedes, si realmente ustedes se enteraron de qué fue un estudio ambiental, de en qué fases estaba el estudio ambiental, si alguna vez les comentaron, si les pasaron un folleto, si les pasaron una pancarta, si hicieron perifoneos. Ellos van a preguntar eso en la visita de verificación. Y van a ir a los arroyos, van a ir al arroyo El Cojo, van a ir al arroyo Guayepo, van a ir a los que ustedes conocen cerca de su territorio, a verificar que no haya ninguna alteración de estos ecosistemas. Luego de eso, ellos van a hacer un concepto técnico en donde nos dirán, señores Guayepo Solar, por favor incluyanle esto al estudio, o quítenle esto al estudio, o arreglen esto del estudio. Y finalmente, pues, se tendrá la licencia ambiental del proyecto, que es el documento público para poder construir el proyecto. Sin la licencia ambiental, reitero, no se puede hacer el proyecto. Siguiente. Vale, aquí estamos presentando nuevamente qué es un estudio de impacto ambiental. Entonces, como les estaba comentando, el estudio de impacto ambiental es un documento donde se recopila la información que se recolecta a partir de las campañas de campo. Entonces, ¿qué se hace en el territorio? Van los profesionales forestales, van los biólogos, van los profesionales sociales al territorio, van geólogos a revisar los sitios donde se va a construir las torres y el parque solar. Entonces, se recoge una información con equipos de GPS, se revisa. ¿Y qué se precisa? Características de los suelos, características del aire, las vías de acceso que tiene el territorio, el paisaje que tienen ustedes en el territorio. Entonces, las maticas que ahorita ustedes vieron, van los biólogos y forestales y las identifican, las miden y miran, y eso hacemos un listado, una base de datos que se incorpora al estudio de impacto ambiental. Se hace como tal la evaluación de impactos positivos y negativos del proyecto que puedan llegar a darse. Y acá empiezo a comentarles, el proyecto no va a ser captación de aguas subterráneas ni captación de agua superficial. Entonces, en ese sentido, nosotros, la idea de que este proyecto sea ambientalmente responsable es que el agua que sabemos en el territorio es poca y además, pues la mayor parte del año están secos los arroyos. La idea del proyecto es para los concretos que se vayan a utilizar en la cimentación de las torres y en la cimentación de la estructura de paneles. Estos concretos van a ser con el agua comprada a unas empresas específicas del sector. No se va a sacar agua de los arroyos, no se va a perforar pozos y ni a afectar las aguas subterráneas
del territorio, ¿vale? Entonces, ¿qué se va a afectar? Se va a hacer un aprovechamiento de algunos árboles, de zonas de los árboles de las fincas donde se va a implantar el proyecto. Anteriormente el ingeniero John les comentó dónde iba a ser el proyecto, más o menos. La finca se llama Buenavista, tal vez algunos la conozcan, es una finca ganadera. En esa zona, pues, hay unos sitios de bordas y hay unos sitios donde manejan el ganado para levante, para engorde, para leche. En esta finca se va a transformar y se va a construir el parque solar. Adelante. ¿Cuáles son las fases de elaboración del estudio de impacto ambiental? La primera fase es la fase de planeación, en donde, basados en unos términos de referencia. ¿Qué son términos de referencia? Los términos de referencia son los documentos que emite el Estado colombiano para hacer este tipo de estudios. Con base en eso, pues, el equipo profesional que les comento de biólogos, forestales, ingenieros civiles, profesionales sociales, en temas de arqueología, antropología, se reúnen y analizan cómo va a ser el procedimiento de elaboración del estudio ambiental. Esta reunión hace parte de esa fase inicial, del primer momento de elaboración del estudio ambiental. Luego viene la fase de campo, que en este momento estamos en fase de campo del estudio ambiental y en fase de socialización del primer momento, que hace parte de esta reunión. Entonces, la fase de campo, en donde se hacen recorridos por el territorio, más exactamente por la finca Buenavista, hemos hecho recorridos, y de ahí hasta la conexión cerca a precisamente la retirada. Va a ser la línea eléctrica, se va a construir, digamos, por un diseño, por las fincas que atraviesan desde la vía nacional, desde la finca Buenavista hasta más o menos 300 metros del centro poblado de la retirada. Entonces esa información se recopila y se procesa o se tabula en la fase de oficina, donde los profesionales dan los conceptos y dan los cuidados que se debe tener con el medio ambiente. Vale, siguiente. Siguiente. Seguimos. Gina, Daniel. Dani. Vale, regálame un segundo. Dale. Mientras que Daniel nos ayuda, bueno, hay un tema importante, y es que en esa fase de campo, el proyecto está, digamos, en la obligación de revisar todos los conceptos ambientales del territorio. En días anteriores me voy entrando un poco al tema de participación comunitaria, para ir hablándoles de ese tema. Se han hecho convocatorias en los grupos de WhatsApp. Creo que varias personas han participado en estas convocatorias, y importante que tengan en cuenta que han sido públicas y ya ha seleccionado a las personas que están ayudando a los biólogos y a los forestales en la identificación de los árboles. Entonces, por ese lado, ya hay personas contratadas y trabajando. También están trabajando con todos, con otras personas, están trabajando con el tema socioeconómico como auxiliares y promotores del proyecto en campo, quienes fueron las personas que les llevaron los folletos a las comunidades, o que les han llevado y han recopilado la información de campo. Entonces, también hay personas que se hizo una convocatoria pública y se seleccionaron unas personas para hacer ese procedimiento. Ahí adelantándome un poquito. Volvemos a la presentación. En la fase 1, área de influencia preliminar. Es importante que sepan frente al tema del área de influencia. Entonces, como les comento, el proyecto va a ser en un área de 600 hectáreas que son parte de la finca Buenavista, y una línea de 5.9 kilómetros que va cercano a conectarse cerca a una conexión más o menos en la retirada.
Con base en este diseño, con base en este diseño del proyecto, se realiza un análisis para saber qué áreas se impactan, cuál es el área de influencia del proyecto. Entonces, ¿qué se identifica inicialmente? Se identifican unos impactos potenciales. Los impactos potenciales que son, es saber si la construcción de las obras va a impactar el suelo, o va a impactar algún arroyo, o va a impactar algún bosque, y hasta dónde, ¿sí? Si va a impactar el aire, si va a impactar el agua, si va a hacer más ruido, si va a impactar negativamente o positivamente las comunidades. Entonces, de pronto un impacto positivo puede ser que en ese momento de construcción haya mayor oferta de empleo. Entonces, esto puede ser un impacto positivo, ¿sí? Un impacto negativo, no, de pronto que las aves digamos que migren de ahí porque ya no van a tener un espacio para poder anidar. Entonces, esos impactos se van a analizar en el estudio preliminar. Se hace una delimitación, entonces se colocan en mapas, en planos, se dibujan las áreas de influencia por componente. ¿A qué se me refiero con componente? Entonces se va a revisar qué es, dónde van a estar dibujados los suelos, la geología, la geomorfología, la hidrogeología, conceptos del territorio, ¿sí? ¿Cuáles son los centros poblados cercanos? Entonces aquí tenemos Santa Rita, La Retirada, Martillo, Puerto Giraldo y Cascajal. Entonces esos son los centros poblados que tenemos y que queremos socializar y que queremos integrar en el proyecto. Luego de eso, pues delimitamos el área de influencia, hacemos un polígono, hacemos un dibujo y sobre ese dibujo, sobre ese polígono, es que se va a hacer el análisis ambiental. ¿Vale? Siguiente. Bueno, en esta fase voy a darle paso a nuestra compañera Lorena para que les explique un poco sobre el medio abiótico o físico. La fase 2, que es la recolección de información en campo para el medio físico abiótico. El medio físico es todo lo que contiene aquellos componentes como el suelo, el clima, la calidad del aire, la calidad del agua, las geoformas, la hidrogeología. Siguiente. En esta fase, lo que se busca, como bien lo decía Jason, es investigar por medio de diferentes monitoreos, diferentes estudios, cómo es las condiciones actuales del territorio para sí mismo evaluar el impacto que se puede generar por el desarrollo del proyecto. Entonces, se hacen los monitoreos de los niveles de calidad del aire, se determinan los niveles del ruido ambiental por medio de estaciones que nos permiten hacer una modelación de estos componentes dentro del área del territorio. Se identifican las unidades de suelos, se hacen calicatas que son muestreos del suelo, se hace una identificación de los usos del suelo y qué procesos erosivos se pueden encontrar. También se identifican las fuentes hídricas existentes, tanto las que son continuas o las que son intermitentes o las que son de tipo léntico como los Hawái o las lagunas, los lagos. Se monitorea la calidad del agua de estos puntos y se hace un inventario de usos usuarios. De igual forma se hace la identificación del estado de las vías, ya que eso puede ayudarnos para mostrarnos cómo sería el proceso, si es necesario hacer adecuaciones para la posterior etapa después de obtener la licencia en la construcción, de cómo entrarían los elementos al área de estudio. Ya ahorita las dejo con mi compañera Diana. Siguiente. Que nos habla del medio biótico. Bueno, continuamos con el medio biótico, el cual se estructura
por los componentes fauna y flora y ecosistemas acuáticos. Como lo venimos diciendo, pues lo que se hace es evaluar este tipo de componentes y su estado actual en el área del proyecto. Siguiente, por favor. Desde el componente flora se hace un reconocimiento del área y se identifica preliminarmente las coberturas vegetales presentes en el área, coberturas tales como pastos, tipos de pastos presentes, si hay presencia de bosque, qué tipo de bosque, y otro tipo de coberturas como cuerpos de agua superficial e infraestructura, entre otras. Allí también hacemos todo el tema de caracterización de especies florísticas. Esto se hace mediante el establecimiento de unidades de muestreo reconocidas como parcelas forestales. Allí se evalúan como las diferentes especies presentes en esas unidades de acuerdo a su estrato de crecimiento, ya sean fustales, que son como los individuos arbóreos de gran porte que encontramos en el área, o latizales y brinzales, que son aquellos de menor porte, denominados como de regeneración natural. Esta caracterización de la flora se realiza de dos maneras. Uno, mediante esas unidades de muestreo, y para el caso de la línea de evacuación, se hace censo al 100% de todos esos individuos arbóreos presentes allí, que es de donde, digamos, que se procedería a caracterizar la información necesaria e insumo para poder llegar a hacer la solicitud del permiso de aprovechamiento forestal, que es, como lo mencionaba Jason, es el único permiso que requeriríamos por parte del proyecto. Allí lo que se hace es identificar esas especies arbóreas presentes, esos individuos arbóreos, se toman algunas mediciones, reconocidas como mediciones dasométricas, que básicamente consiste en tomar la altura total, la altura comercial del individuo. Altura comercial es básicamente la altura de la primera rama de cada árbol y su diámetro. Esto nos conlleva a, pues, posteriormente poder hacer un análisis, determinar, uno, diversidad de las especies, abundancia, y para el caso de los fustes o árboles, determinar cómo ese volumen que vamos a requerir por parte del proyecto o susceptible de intervención. Por parte del componente de paisaje y ecosistemas, se evalúan algunos criterios que nos llevan a conocer esas condiciones de paisaje actual en el área, dentro de la cual está la calidad visual del paisaje, el atractivo escénico, la integridad del paisaje, la conectividad de los ecosistemas, e inclusive determinar como aquellos sitios de interés paisajístico por parte de la comunidad que se encuentran en el área. Y para el componente de fauna, pues se hacen la identificación y registro de todos estos grupos faunísticos presentes en el área, como aves, mamíferos, reptiles, anfibios, que nos llevan a determinar el tipo de fauna presente. Y estos muestreos, digamos, que se hacen mediante avistamientos, recorridos por transectos o capturas también mediante la implementación de ciertos equipos que nos ayudan a poder identificarlos. Aquí también tenemos en el tema de fauna como adverso, otro tema que es el de ecosistemas acuáticos, donde se evalúan las diferentes especies presentes en, digamos que en todos esos cuerpos de agua presentes en el área, que pues según identificaciones preliminares son más cuerpos lénticos, son aquellos cuerpos quietos que no fluyen, como esteros, lagos, lagunas y demás. Y eso es como a nivel general la caracterización del medio biótico. A continuación, tenemos una encuesta de servicios ecosistémicos, la cual les compartiremos mediante el grupo de la comunidad y pues requerimos también de su valioso apoyo para el diligenciamiento de la misma. Ya continuamos entonces con la compañera del equipo social. Buenas tardes. Nuevamente voy a hablarles del tema de la recolección de la información socioeconómica o del medio socioeconómico, que es pues el último de los elementos ambientales que se trabaja en el estudio de impacto ambiental. Hay un proceso de participación y socialización con las comunidades, más adelante se lo voy a describir. Está el tema de la demografía, la economía y la cultura. Demografía es todo lo que corresponde a nosotros, ¿cierto? Los pobladores de un territorio, en este caso de su corregimiento.
Vamos a tener en cuenta no solamente cómo se ha dado su poblamiento, ¿cierto? A lo largo de la historia, según lo que ustedes nos informen, cómo han sido también todo el tema de si ha habido migración o si ha habido otros procesos que hayan definido que la gente de pronto tenga que desplazarse, etcétera, etcétera, cuánta población es, según rangos de edades y demás. Hay un tema que tiene que ver con la economía, ¿cierto? Con todas sus actividades económicas, con su relacionamiento con centros de consumo, de comercio, con el tema también de los proyectos productivos que ustedes tengan, los proyectos también productivos que eventualmente tengan dentro del plan de desarrollo y las alcaldías y que se estén ejecutando en su territorio. El tema cultural, ¿cierto? Es, pues refiriéndonos en una parte, por ejemplo, al todo el tema ambiental, son los usos y costumbres que ustedes tienen, usos y costumbres frente al medio biótico, por ejemplo, frente a flora, frente a fauna. También vamos a mirar temas de etnia y demás. Hay unos aspectos organizativos y políticos, que es lo que tiene, perdón, que ver con todo el tema de sus organizaciones sociales, de la estructura administrativa, ¿cierto? De todo lo que eso implica para el desarrollo, no solamente de ustedes como territorio, sino también en el desarrollo municipal, hacia dónde apuntan los esquemas de ordenamiento territorial, los planes de desarrollo y demás. Y hay un tema finalmente muy importante para todo el patrimonio arqueológico pues, del país, y es el tema de identificar si hay potencialidades arqueológicas, ¿cierto?, dentro de su territorio. Recordemos pues que ancestralmente en muchas zonas habitaron comunidades indígenas que de pronto pues ya tenemos muy pocos representantes en la costa, pero igual pueden haber muchos vestigios de sus poblamientos, de su cerámica, de su orfebrería y otros. Entonces eso también hay que trabajarlo porque pues es muy importante para el desarrollo del país y de hecho pues se tiene que contemplar en este tipo de estudios de impacto ambiental. Siguiente, por favor. Bien, aquí está más o menos desglosado todo el tema de la información y participación de la cual ya hizo mención un poco el ingeniero Jason cuando les hablaba de todos los procesos de convocatoria. Yo les dije a ustedes al comienzo que íbamos a iniciar un diálogo, ¿cierto? Y lo íbamos a iniciar porque vamos a tener varios encuentros y también requerimos de ustedes procesos de participación en muchos de estos aspectos que mencioné anteriormente. Tenemos este primer encuentro que es el de información y socialización. Aquí estamos presentando hoy la empresa, ¿cierto? Estamos presentando el proyecto, estamos presentando qué es el licenciamiento ambiental, qué se requiere para hacerlo y demás. También vamos, después de todo este proceso, a hacer una recolección de información veredal en los aspectos que mencioné anteriormente, en la parte demográfica, cultural, económica, en lo político, con propietarios, con dirigentes comunales, con los líderes, grupos focales y también con las autoridades. Bien, el otro tema que se va a desarrollar es lo del diagnóstico, prospección y plan de manejo arqueológico que ya lo habíamos mencionado. Hay un segundo encuentro, ¿cierto? Que es el taller de actividades que están proyectadas, los permisos ambientales y también toda la identificación de los impactos que más adelante vamos a detallar un poquito más qué es eso del impacto ambiental y también sus correspondientes medidas de manejo. Este proceso también lo vamos a hacer con ustedes y con las autoridades. Este es un proceso bien importante. Lo que definamos con ustedes en estos talleres tiene que ir pues consignado en el estudio de impacto ambiental. Entonces es bien importante su participación. Y tenemos finalmente un tercer encuentro, que es la información y socialización de los resultados del estudio a las comunidades y las autoridades locales. Todo lo que se desarrolle y que
Jason va a seguir detallándoles, digamos como los temas más interdisciplinarios. Tiene que devolverse a ustedes como comunidad. Lo haremos a través de una reunión y también pues se hará un folleto informativo, ¿cierto? Donde irá consignado los principales hallazgos en la caracterización socioeconómica, biótica y también en la biótica, para que ustedes con estos elementos pues puedan conocer mejor su territorio. A veces nosotros podemos tener unas especies endémicas, podemos tener especies, por ejemplo, de aves amenazadas y demás, y no lo sabemos. Entonces es importante este documento para también la construcción de sus usos y costumbres y de la percepción y el conocimiento que tengan sobre su territorio. Gracias. Gracias, Ivette. Dando continuidad a la presentación, les quiero contar una fase que es la fase posterior a la fase de campo en el proceso de elaboración del estudio de impacto ambiental. Esa fase de análisis de la información de campo, pues se basa primero en la descripción del proyecto. ¿Qué es la descripción del proyecto? Pues es los diseños de cómo van a ser los paneles, de cómo van a ser las torres, de cómo se va a construir el método constructivo, por dónde van a llegar los camiones, las camionetas, toda esa descripción y toda esa historia de construcción de la obra va a estar en los primeros capítulos del estudio de impacto ambiental. Luego de eso, vamos a tener una fase donde, con base en esa descripción del proyecto, se van a definir las áreas de influencia, como les comenté anteriormente, y con esas áreas de influencia, que es dibujar hasta dónde pueden llegar los impactos potencialmente al proyecto, se va a hacer un análisis en sitio, en el territorio, de la parte de suelos, de la parte forestal y de la parte socioeconómica. Esto se va a plasmar en mapas, en dibujos a escala, donde por colores se van a definir qué áreas se pueden intervenir y qué áreas no se pueden intervenir en el territorio. Hagan de cuenta un semáforo. Entonces, todos los colores rojos que ustedes vean en un mapa van a definir un peligro, es decir, va a ser una zona de exclusión o una zona de no intervención, que van a ser las zonas donde están los arroyos, donde están los humedales, donde están las bocatomas de los acueductos, por donde la infraestructura comunitaria como tal, los centros poblados, todas esas zonas rojas van a ser zonas de exclusión para el proyecto, ¿sí? O sea, de no intervención. Las zonas naranjas y amarillas van a poderse intervenir, pero con cierto grado digamos, de intervención, ¿no? Con un manejo ambiental específico. ¿Qué es un manejo ambiental? Pues saber que se puede intervenir, pero con cierta rigurosidad, que se puede llegar al territorio, pero con ciertos cuidados, que no se puede simplemente ir y talar y ya, no, se tiene que ir, conversar con las comunidades, hacer un trabajo muy, muy juicioso con la autoridad ambiental, pedir los permisos específicos para poder hacerlo. El uso de recursos naturales, como les comento, en este caso se va a hacer un aprovechamiento forestal en la finca, precisamente, como les digo, en la finca Buenavista, que es donde actualmente se produce el ganado específicamente, es una finca privada. Y en los sitios donde se van a colocar y a ubicar las torres de alta tensión. En esos sitios se van a colocar y se van a hacer la tala específica en esos sitios. Son sitios muy pequeños. La idea es no talar, la idea es hacer un diseño técnicamente ambiental para poder hacer el menor impacto ambiental posible. Luego viene un análisis de impactos ambientales donde se construye una tabla gigante, una tabla donde vemos las actividades del proyecto, cuáles son. Entonces las actividades son el montaje, el mezclado, por ejemplo, de los concretos, la tensión de los cables,
la construcción de los paneles, la inclusión de los paneles en el suelo, todas esas actividades por un lado y los impactos por el otro. Entonces está el suelo, el aire, el agua y cómo va a ser esa interrelación entre las actividades y los impactos ambientales. En ese ejercicio, en una próxima reunión, nos vamos a ver y ojalá esperamos estar en campo para poder con algunos de ustedes hacer esos ejercicios de identificación de esos impactos ambientales. Luego de eso tenemos unos planes y programas que son unas fichas de manejo ambiental en donde se va a definir cómo va a ser la intervención, ¿sí? Específicamente. Entonces, si hay una excavación, cómo se va a hacer, si hay una movilización, cómo se va a hacer, si hay de pronto el aprovechamiento forestal, cómo se va a hacer y qué parámetros tiene que tener. Todo eso va a estar estructurado en el estudio de impacto ambiental. Y una cartografía, que la cartografía, como les digo, son los mapas de colores donde vamos a decir qué tipo de suelo hay en cada zona del proyecto. Entonces, por colores vamos a marcar esos tipos de suelos, dónde están los árboles, se van a ubicar, dónde van a quedar los paneles, dónde van a quedar las torres. Y la idea es que ustedes, en los trabajos de cartografía social que después, más adelante, va a liderar IBET y nosotros esperamos estar trabajando con ustedes, podemos plasmar esa información en cartografía. Siguiente. Entonces, acá se condensa el proceso de elaboración de la IA. Entonces, pues toda la información, la elaboración de los informes en oficina, los mapas que les comento de la zonificación por colores, donde se puede y donde no se puede intervenir, las reuniones de los equipos. Nosotros como profesionales especializados nos tenemos que reunir y analizar el territorio para poderles dar la mejor solución y ambientalmente. Y unos análisis de laboratorio. Entonces va al laboratorio especializado, a los sitios, a las bordas, a los tapes, a los arroyos, y como ustedes lo conocen, toman una muestra y vamos a ver al laboratorio qué calidad de agua tiene ese arroyo. La idea es no alterar esa calidad o más bien esos parámetros de agua que tiene actualmente el territorio. Siguiente. Vamos a hablar un poco de los impactos ambientales. A continuación, Lorena, la ingeniera ambiental, nos va a contar al respecto. ¿Qué es un impacto ambiental o un impacto? Es un efecto que produce una determinada actividad sobre el ambiente y sobre sus componentes, como ya vimos, los medios abiótico, biótico y social. Los impactos son de carácter positivo o negativo, y en la evaluación de impactos lo que se determina es la incidencia de estos impactos positivos y negativos, tanto en el medio físico como el medio biótico, en el grupo de usuarios y en la población afectada por el proyecto. Siguiente. Partiendo de la definición de estos impactos, se tienen que plantear dentro del estudio de impacto ambiental, como nos comentaba Jason, unas medidas de manejo. Las medidas de manejo son el conjunto de programas o proyectos para el manejo de estos impactos que ya definimos. Existen medidas que buscan prevenir o evitar estos impactos, mitigar, minimizar estos impactos, corregir, o ya es el caso, pues, de recuperar, y si ya no podemos hacer ningún tipo de estas medidas, vamos al proceso de compensación, que es retribuir. Siguiente. Los permisos que se solicitan para el desarrollo de los proyectos, obras o actividades son los permisos de aprovechamiento forestal, el manejo de residuos sólidos, los permisos de ocupaciones de cauce, que son con cruces con cuerpos de agua, y como tal, los materiales de construcción con canteras autorizadas. Siguiente. Ahí Jason nos comentará un poquito del cronograma.
Gracias, Lorena. Sí, efectivamente. Todos se preguntarán, bueno, ¿y los tiempos del proyecto cuáles son? En este momento, pues estamos en la fase de recolección de información del proyecto, donde se recolectan las características físicas o abióticas, bióticas y socioeconómicas. Pues una vez tengamos eso resuelto, con las reuniones posteriores que siguen de impactos con ustedes, esperemos que sea en campo, vamos a hacer la recopilación y el procesamiento de esa información, todo ya en los informes específicos, y luego de eso tenemos una visión de radicar el estudio a más tardar en octubre de 2021, ¿vale? Una vez radicado el estudio, pues esperamos ya la evaluación de la autoridad ambiental, que más o menos se tarda un mes en emitir el primer concepto, y luego ellos van a campo a hacer una visita de verificación, hablar con ustedes, a ver cómo fue la elaboración del estudio, y luego ellos toman otro tiempo para revisar la información y de pronto solicitarnos alguna información adicional. Con esa información adicional, nosotros la resolvemos en otros 2 meses, y más o menos estamos pensando que en febrero, marzo del 2022 tendremos un concepto del ministerio para poder empezar la construcción del parque a mediados de 2022. Entonces, ese es como el cronograma que se tiene del proyecto, pero pues igual no vayan a desanimarse, porque la idea es que esta construcción de los proyectos de Guayepo, ustedes saben que ya el año pasado hubo uno donde ustedes también participaron, y ya hay un camino muy recorrido por parte de todos. ¿En qué sentido? En que este proyecto Guayepo 1 y 2 ya está a puertas del licenciamiento, y necesitamos el apoyo de todos para que eso se dé, y que este proyecto, que el municipio de Ponedera pues tenga el complejo de parques solares más grande de Colombia, si eso se llega a dar. La idea es que si estos dos proyectos, Guayepo 1, 2 y este Guayepo 3, se establecen, pues de seguro los municipios van a tener, y los centros poblados de influencia, los 5 que les he nombrado, van a tener una retribución a nivel personal, a nivel profesional, a nivel económico. Va a haber progreso para la población, es lo que todos queremos. Y no va a ser solo para el municipio, va a ser específicamente para el país, porque esta energía va directamente a la red nacional de energía en el país. Entonces, tenemos que poner todos de nuestra parte para que, así sea poquito, pero poner para que el proyecto se dé a cabo y salgan los proyectos a feliz término. Como les digo, esperamos la construcción del primer parque este año, ya próximo, y este Guayepo 3 en el que estamos ahora mismo, lo esperamos el próximo año ya para iniciar obras. Siguiente. Les comentaba un poco de la mano de obra. Se tenían al inicio 25 vacantes para el estudio de impacto ambiental. De estas 25 ya se han trabajado 2 para el tema físico o abiótico, y otras 9 para el tema forestal. También se utilizaron unas para los promotores de los volantes, el perifoneo, el diligenciamiento de la base de datos. Entonces, ya nos quedan unas pocas para el proceso que falta, y luego vamos a abrir una nueva convocatoria para la fase de arqueología. Arqueología se van a necesitar más o menos 20 personas para trabajar más o menos un mes en la apertura de zanjas y la apertura de sitios para exploración de arqueología. Entonces, esa información, esas vacantes tienen que distribuirse en los 5 centros poblados: en Martillo, en Retirada, en Santa Rita, en Cascajal y en Puerto Giraldo. Se dividen esas vacantes en esos 5 sitios, y vamos a esperar las hojas de vida a los correos y en el chat del grupo se van a distribuir las direcciones donde tienen que llevar y enviar la información correspondiente para que se postulen a esas nuevas vacantes.
Ahí mismo en el chat se les va a decir en qué momento se abren las convocatorias y en qué momento se cierran. Entonces, deben estar pendientes. Siguiente. Creo que aquí la dejo a Ivette con el momento de participación siguiente. Pero aquí me gustaría o nos gustaría como equipo de Guayepo Solar que, que ustedes como comunidad nos den sus opiniones, si tienen alguna pregunta. Bueno, ahí de pronto cualquier inquietud es válida, no importa el tipo de inquietud. Nos gustaría obviamente que fuera el estudio de impacto ambiental. Si tienen dudas frente a qué se estudia en el agua, qué se estudia en el aire, qué se estudia en el suelo, es bienvenido. La opinión, cualquier opinión que sea, es válida. Los invitamos a participar. Esto es un proceso, un conversatorio con ustedes. Queremos que ustedes hagan parte del proyecto y que entre todos pues, se construyan los proyectos de Guayepo. ¿Qué opinan? Ivette, te escuchamos. Aquí hay una intervención de una de las personas del recinto, entonces vamos a escucharlo. Preguntas. Mi nombre es Alfonso Maldonado. Mi pequeña pregunta es esta. ¿Se han hecho 2 convocatorias, sí o no? ¿Se han hecho 2 convocatorias? Se han hecho 2 convocatorias, sí, señor. Sí. ¿Y qué me cuentas de sobre 2 personas que están trabajando marcación de árboles? Hoy están trabajando. ¿Qué me dices sobre eso? ¿Quién los contrató? Que si fue otra convocatoria que no conocemos. No, las convocatorias se hicieron precisamente para esa labor específica de marcación de árboles. La convocatoria se distribuyó en los grupos de WhatsApp, se recibieron las hojas de vida, se hizo un proceso de selección y claro, están distribuidos en los corregimientos y en los centros poblados precisamente. No sé, ¿me ayudas, Gina, también, por favor, contándole al señor de qué manera se hicieron las convocatorias? Sí. Disculpe, acá para continuar con ese mismo proceso de lo que estoy comentando. Hay 2 personas que están trabajando, pero en los nombres aquí no aparecen la convocatoria esas 2 personas. Ok, esas 2 personas son del Estas 2 corregimiento. personas no aparecen en las convocatorias. Como presidente de la generación de empleo del corregimiento de la retirada, la vez pasada le manifesté a usted, a Gina Anaya, que existía una irregularidad y se corrigió. Y veo que ahora existe otra. Otra pequeña pregunta para que todas las cosas se hagan con transparencia. ¿Qué me dice Gina sobre eso? Esas 2 personas que están Claro trabajando que sí. hoy 6 de mayo del 2021. Bueno, claro que sí, señor Alfonso. Como yo se lo comenté en algún momento. No me ha comentado esas 2 personas, no. Mencióneme esos 2 nombres. No, póngame atención un segundo. Mencióneme esos 2 nombres. No, espéreme un segundo, señor Alfonso. Como se lo comenté en algún momento, nosotros las únicas 2 convocatorias que hemos abierto es fauna y vegetación y auxiliar de campo bachiller, las cuales se hicieron de manera pública, que han pasado por nuestro filtro. ¿Sí? Si hay más personas tal vez trabajando en marcación de árboles o algo así, vienen de parte de nuestros subcontratistas y no tienen que ver directamente con nosotros. Las personas y las convocatorias que hemos abierto se han hecho de manera igual para todos los corregimientos y que puedan participar. Por esta razón, las hojas de vida que pasaron por el filtro del señor Alfonso fueron las que también estuvieron remitidas a nuestros subcontratistas para la elección final. Otra pequeña pregunta, ¿me puede informar cuáles son esos subcontratistas? Las empresas... Sí, de todas maneras, sí, es un filtro que debemos hacer. Si hay que corregir algo, este es el momento, señor Alfonso. No hay ningún problema de que usted de pronto manifieste la inconformidad, no hay ningún problema.
la idea, nosotros vamos a anotar esa inconformidad. Pero ya están, le quiero comentar que ya van 2 inconsistencias, debilidades, que no queremos, por eso fue que se cogió y se eligió el comité con el concepto de ustedes, el Comité de Generación de Empleo Rural, que no nos ignoren. Todo sea con transparencia. Otra cosita que le quería comentar ya para cerrar. Yo pertenezco a la Comisión de Tierra del municipio de Ponedera, que abarca todo, Puerto Giraldo, Santa Rita, la Retirada, Martillo. Cuando se vaya a hacer la visita a los terrenos, o sea, al suelo, Alfonso Rafael Maldonado Mendoza y su comisión, que está para que participen en ese estudio, para que nos tengan pendientes para presentar un concepto, una opinión, etcétera. Gracias. Vale, señor Alfonso. Lo vamos a tener muy en cuenta porque vienen... Después de la elección. Vale, vamos a tenerlo muy en cuenta porque después de esto vienen otros procesos, ¿sí? Estos no son los únicos que vienen, señor Alfonso. Entonces, la idea es construir con ustedes esta manera de poder contratar y apoyarnos entre la comunidad y la empresa, sí. Nuestros subcontratistas, nosotros, todos de ustedes, todos hacemos parte de Guayepo Solar en este momento, o sea, todos somos la empresa. Entonces, lo que queremos es, ahora mismo, en la nueva convocatoria para el tema de arqueología, que también haya un filtro por usted, y cuando se haga el análisis de geotecnia, también con el ingeniero John, que está también a cargo del tema técnico, vamos a hacer ese filtro con las empresas contratistas que vaya a hacer el trabajo de geotecnia, ¿sí? Ese es el de suelos que usted me está mencionando, vamos a hacerlo. Ese es el de suelos. Entonces, para tener conocimiento, como yo soy de la Comisión de Tierra, debe haber unos conceptos por esa comisión. Pero no me ha aclarado cómo se llama el contratista, el subcontratista. En este momento nosotros tenemos 3 subcontratistas. Uno se llama Bioentorno, otro se llama Serambiente y otro, el que está trabajando el tema de aire, es Ecoam, y el que está trabajando el tema de calidad de agua, SIAM. Entonces tenemos varios subcontratistas en los cuales están comprometidos con nosotros a estar en constante comunicación, ¿sí? Nosotros tenemos la obligación y ellos están representando a la empresa, ¿vale? La idea es que cualquier inconformidad nos lo haga saber, no hay ningún problema. Ajá. Perdón, don Alfonso. Vecino, que le dé Disculpe, para aclarar un poquito, en las cartas informativas que se les envió a ustedes frente al tema del proyecto y demás que se iba a desarrollar y donde se les convocaba para la reunión, están descritas las empresas que se iban a contratar por parte de Guayepo Solar e Ingenostrum para hacer unas actividades específicas. Entonces ahí pueden encontrar la información también en las cartas. Vale, gracias, Ivette. Gracias por la aclaración. Sí, esa comunicación está elaborada y fue enviada y radicada a las autoridades locales y tanto a las autoridades locales como a las nacionales. También se le informó a la gobernación, se le informó a la alcaldía de Ponedera, se le informó a las juntas de acción comunal, a todos se les informó el procedimiento de información y el procedimiento de elaboración y de ley de estudio de impacto ambiental. ¿Alguien? Bueno, buenas tardes nuevamente a Adelaida Cervantes. Buenas tardes. Bueno, y yo también hago parte del Comité de Generación de Empleo Rural de acá del corregimiento de Retirada. Ya yo le hice saber a Ivette, a Gina, a Daniel Moreno y al señor John Galindo, le hice saber o dar a conocer sobre el comité. Ahora yo les pido que también ustedes le hagan saber a la subcontratista,
a Bioentorno y a los otros, de que acá en el corregimiento de Retirada existe el Comité de Generación de Empleo Rural. Ya ¿por qué quisimos hacer eso? Para que haya transparencia en la selección de personal de acá en Retirada, porque no es justo que de pronto en una sola familia se beneficien 3 y 4 o 5 personas, mientras en otras casas de pronto no haya nadie trabajando. Entonces, para eso fue que creamos el Comité de Generación de Empleo Rural de acá del corregimiento. Ya también le di a conocer a la doctora Diana Martínez, alcaldesa del municipio de Ponedera. Yo le dije que de igual forma también la habíamos informado a ustedes. Ya estamos en espera de pronto de una certificación que nos va a dar sobre el comité. Sí, de hecho, gracias por la intervención. De hecho, hoy digamos que recibimos la solicitud de certificaciones y claro que sí, Guayepo Solar está dispuesto a poder brindar esa certificación de asistencia y de apoyo al proyecto. ¿Alguna otra duda? ¿Quién más? No. Buenas tardes. Mi nombre es Alejandrina Maldonado García y también hago parte de COGERRED, Comité de Generación de Empleo Rural, La Retirada Atlántico. Todas las personas que conformamos el comité agradecemos tenernos en cuenta a la hora de presentar las vacantes o postulaciones de empleo que se presenten para beneficio de la comunidad y así poder tener un orden y mayor eficacia a la hora de escoger el personal, de tal manera que el beneficio sea igual para cada una de las comunidades, como lo son La Retirada, Martillo, Cascajal, Santa Rita y Puerto Giraldo, y no se presenten inconvenientes con la comunidad por ningún tipo de beneficio o cualquier otro malentendido. Sí, perfecto, muchas gracias. Lo tenemos totalmente claro y se va a aplicar, pues digamos, en los siguientes filtros. Vamos a seguir en esa misma vía de hacer partícipes al Comité de Empleo Rural. Claro que sí. A eso nos comprometemos. ¿Alguna otra pregunta, sugerencia diferente al tema de empleo, de pronto al tema ambiental? Entonces, si quieres adelante, Gina, Daniel. ¿O hay otra opinión, otra pregunta? Un momento. Vale. Buenas noches, mi nombre es Mari Padilla, delegada Junta de Acción Comunal. También hago parte del Comité de Generación de Empleo de La Retirada. Soy fiscal en esa parte. Pero también tengo una inquietud de que desde que el proyecto inició, siempre se han elegido al mismo señor. O sea, si es como le digas, se abren vacantes y se envían distintas hojas de vida, siempre queda el mismo señor. Entonces, la comunidad tiene inconformidad. ¿Tenemos problemas de comunicación? Jason. No escuchamos no se escucha Porque bien. siempre se beneficia. Ivette, creo que Siempre se benefician los mismos de vida. ¿Por qué para ese cargo no se? Exactamente, eso es lo que. Pero es que no tiene que ver porque ese cargo no fue contratado por ellos. Exacto, así que se aclaran las cosas. Para que se aclaren las cosas, el primer cargo que se tuvo en cuenta no fue contratado por Guayepo Solar. Exacto. Después fue que se abrió la convocatoria y fue que todos estuvieron participando. Incluso, ni en la comunidad cuando ese entonces se hizo la primera convocatoria no teníamos conocimiento de eso tampoco. Yo como delegada de Junta de Acción Comunal, nadie se dirige a mí porque estoy en representación de los que no están porque tienen su trabajo afuera. Yo encargada, ni nadie se dirigió y el día de la reunión que hicimos acá con Daniel Moreno y el otro, se llevaron todos los correos, se llevaron nuestros teléfonos y ninguno se comunicó con nosotros. Nadie. Pero la convocatoria que se hizo se abrió en el grupo de WhatsApp y se tuvo en cuenta todas las personas que no. Cuando
le voy a hacer una cuando se abrió esa convocatoria, nos enteramos por voces de martillo y ya tenían el personal seleccionado. El señor Alfonso Maldonado llamó a Gina y le explicó que le aclarara por qué una convocatoria de un día para otro. Fue que nos dimos a conocer y fue cuando se extendió más la convocatoria de empleo. Pero de resto ya tenían el personal seleccionado. ¿Sí me entiende qué le quiero decir? Entonces queremos esa transparencia, que no siempre se beneficien los mismos, que todos puedan participar directamente. Entendemos perfectamente, señora Marley. De acuerdo. Gracias. Muy amable por esa intervención, y es muy claro digamos, la inquietud y la inconformidad que se dio por el primer momento de pronto de contratación. Son momentos en este caso muy cortos de contratación, sin embargo queremos que toda la comunidad por lo menos se entere, pero este es el primer momento, digamos que estamos en el momento de que eso se dé, porque ya tenemos la base de datos de todos ustedes. Tenemos el teléfono de la señora Marley, tenemos el teléfono del señor Alfonso, tenemos el teléfono del resto de delegados de la Junta y del Comité de Empleo Rural. Ahora, digamos que si hay alguna inconformidad, si se generó algún malentendido, de parte de Guayepo Solar les presentamos excusas, pero la idea es poder, de aquí en adelante, pues generar espacios de participación más efectivos. Ya estos espacios de ustedes y este espacio es para que ustedes conozcan del proyecto, conozcan del estudio de impacto ambiental y de lo que se va a hacer, señora Marley, ¿vale? Entonces le agradezco mucho. Importante que nos envíe un correo con las inquietudes recogiendo esta información, y como de pronto cuál sería como la ruta a seguir por parte del Comité de Empleo rural de ustedes, ¿sí? Para que en los próximos, igual vamos a seguir haciendo las convocatorias de manera pública en los grupos de WhatsApp, equitativamente para los 5 centros poblados del centro del proyecto, del área de influencia del proyecto. La idea es que todos, y que si ya las personas fueron seleccionadas en esta nueva convocatoria, sean otras las que trabajen con el proyecto, ¿vale? Entonces, sí estamos de acuerdo, señora Marley, y muchas gracias por esa aclaración. Ivette, no sé si tienen alguna otra inquietud. No, creo que no. Bueno, ¿alguna otra inquietud de las personas que están en sesión virtual? O si no, pasamos a unas cortas preguntitas. Pasan a la siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. Gracias. A ver, como no estuvieron tan participativos, yo los voy a foguear en preguntas. ¿Quién de ustedes me dice cómo es el nombre del proyecto? Acuérdense que yo les hablé que íbamos a hacer un proceso de acumulación de puntos en el primero y segundo y tercer momento. Y los que más puntos tengan se van a ganar un premio. Entonces les dije que estuvieran pilosos. A ver, ¿cuál es el nombre del proyecto rapidito? El nombre del proyecto es Parque Guayepo Solar 3, si no estoy mal. Ah, bueno. ¿Qué dicen los dueños del proyecto? Está a medias. A ver quién me quiere. Le faltó una parte. John. Le faltó una parte. Si John nos quiere recordar cómo es el nombre del proyecto. El proyecto se llama Parque Solar Fotovoltaico Guayepo 3 de 200 megavatios y su línea de evacuación. Bueno. Parque Solar Fotovoltaico Guayepo 3. Bueno, ahí nos falta un poquito, pero mire, para la próxima, ustedes tienen ahí unos folletos informativos que nosotros les hemos dejado a través de 2 personas de su comunidad que hicieron un ejercicio muy juicioso de recorrer casa a casa, inscribirlos para este proceso y también entregándoles a ustedes un volante
y entregándoles también el folleto informativo. Entonces ahí lo tienen para que a futuro empiecen a mirar el tema. A ver, díganme quién nos puede decir qué es un impacto ambiental rápidamente. ¿Se acuerdan? La compañera Lorena nos habló de los impactos ambientales. ¿Qué es un impacto ambiental? ¿Quién nos quiere decir? ¿Quién nos quiere decir? Oiga, ¿se durmieron o qué pasó? No, 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 y si nos dejan tristes, ¿qué pasó? Bueno, entonces, ¿qué es una medida de manejo ambiental? ¿No? En este momento tiene la mano levantada Elizabeth Martínez, Alejandrina Maldonado, Elizabeth Reyes. Nos pueden contar lo que piensan frente a un impacto ambiental, no importa. Elizabeth Reyes. Bueno, son los efectos que tiene el proyecto, ya sean negativos o positivos. Muy bien, Elizabeth. Solo te faltó Bueno, una parte y es sobre el medio ambiente, pero yo le daría los puntos, Ivette. Bueno, entonces, ¿nos puede repetir el nombre? Elizabeth Reyes Carracedo. Elizabeth Reyes, entonces tiene punto. Gracias. Bueno, antes de continuar, hay una pregunta bien importante en el chat frente al tema ambiental, Ivette, y es que dice, EDME, dice, no tengo buena señal para el micrófono, pero me gustaría que me expliquen un poco qué son esos monitoreos de aire, agua y demás que quieren determinar con esto o cómo se hacen. No tengo buena señal para el micrófono. Es lo que dicen EDME. Lorena, por favor. Lorena, ¿estás acá todavía? Bueno, no está Lorena, pero yo les voy a responder la pregunta. Los monitoreos ambientales son pruebas que se le hacen al aire, pruebas que se le hacen al suelo, pruebas que se le hacen al agua para saber cómo están compuestos y qué efectos tienen en este momento. Es decir, yo cojo, en este momento hay una de las empresas contratistas, se llama SIAM, tiene una estación de monitoreo en donde por medio de filtros recoge información del aire, ¿sí? Y mira cuál es la calidad del aire de la zona. Con eso se le muestra a la autoridad ambiental mediante mapas, mediante informes, cuál es la calidad del aire de la zona. De igual manera, para el agua y para el suelo. Entonces, para el agua va el personal del laboratorio, la empresa SIAM, un técnico de ellos va y recoge muestras en frascos especiales, en neveras, y los traslada a un laboratorio, va a los arroyos que cruzan el parque, en este caso hay un brazo del arroyo El Cojo, va allí, recoge un poco de agua del arroyo y va y lo lleva al laboratorio para análisis. En ese análisis vamos a ver qué tantos peces puede tener el agua, qué tantos microorganismos puede tener, de pronto si está contaminada por el ganado, eso nos brinda ese tipo de información, el muestreo. Igual del suelo, se hacen orificios, huecos en el suelo, se recoge en bolsas especializadas la muestra del suelo, se lleva al laboratorio. En este caso hay laboratorio certificado en Barranquilla, hay laboratorio certificado en Bogotá, hay varios laboratorios en Colombia certificados para esto, y se determina la calidad del suelo, es decir, si sirve para ganado, si sirve para cultivos, si sirve para, o para qué sirve más bien el suelo y cómo está compuesto el suelo. Es de pronto la explicación. No sé si la persona del chat EDME respondió su pregunta. Puede escribir en el chat también. Mientras tanto, sigue Ivette. Qué pena la interrupción. No, en ningún momento. De eso se trata este espacio, de que todos nos queden claros los temas. Bueno, a ver, otra pregunta. Otra pregunta, a ver, ¿cuáles son las etapas del proyecto del Parque Solar que explicó el ingeniero John? ¿Recuerda?
y también algo se veía en el video, pues más rápidamente en las imágenes, pero él después puntualizó cuáles eran las etapas para la construcción. ¿Recuerdan? ¿Ninguno? ¿Ninguno se va a ganar el punto? Planeación, fase de campo y fase de oficina. Bueno, sí, esas son unas etapas, pero no tanto para el proyecto, sino para el estudio de impacto ambiental. A ver, pero bien para lo del estudio. Falta es mirar, estamos hablando del proyecto. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda de las fases? Bueno, pero me alegra que se hayan acordado también del estudio ambiental. Es bien importante. John, ¿qué opinas? Bueno, les recuerdo cuáles son las fases del proyecto. Son la fase preoperativa, donde se hace el estudio de impacto ambiental. Luego de la fase preoperativa va la fase constructiva. Luego la operativa, donde va a operar el parque, donde va a producir energía. Y la fase final es ya el desmantelamiento o preoperativa. Para que lo tengan en cuenta. ¿Qué es eso de la energía solar fotovoltaica? John también nos lo habló y también vimos un videíto. A ver, ¿quién recuerda qué es eso de la energía solar fotovoltaica? Tiene la mano levantada Alejandrina Maldonado, Elizabeth Martínez, Elizabeth Reyes, otra vez. Amigo. Elizabeth Reyes. Bueno, está representada por un conjunto de módulos o paneles solares que se da por medio de un rayo solar fotovoltaico. Me está leyendo, me está leyendo. Bueno. Hay que reconocerle que es recursiva. Es recursiva. Muy bien, muy bien. Está bien. John, ¿qué dice? ¿Punto o no, John? Gracias. Pero de igual manera se vale. Sí, démosle el punto. Sí, es la conversión de esos rayos solares en energía a través de cuando pasan por estas celdas, por estos módulos fotovoltaicos. Bueno, entonces el punto es ¿para quién? ¿Me repites? Elizabeth Reyes Carracedo. Creo que es el segundo punto de Elizabeth. Elizabeth, ya no más, ahí dejemos. Bueno, Elizabeth, entonces vamos a mirar otra preguntita para finalizar. ¿Cuáles son los elementos que se desarrollan en el estudio de impacto ambiental? A ver, ¿cuáles son esos 3 elementos que se trabajan? 3 elementos, recuérdenlo. ¿Cuáles son esos 3 elementos? Medio biótico, medio abiótico y medio socioeconómico. ¿Qué significa abiótico? Cuénteme. La flora, fauna y ecosistemas acuáticos. No, señora, eso es lo biótico. Abiótico, para que ustedes lo recuerden, significa sin vida. Entonces, ahí no puede estar el tema de la flora, la fauna y los ecosistemas. Eso está en la parte biótica. ¿Qué dice la niña Diana? ¿Punto o no punto? Yo creo que no. Bueno, listo. Entonces, a ver, como estamos en el tema de los elementos, a ver, ¿quién me dice qué aspectos se estudian en el elemento físico o abiótico? A ver. Están preguntando. ¿Qué elemento, o sea, qué aspectos o componentes se estudian en el elemento abiótico o físico? ¿Se acuerdan? La flora, la fauna.
Abiótico, sin vida. Físico. Abiótico, no. Físico o abiótico, sin vida, o sea, lo físico o abiótico. No se acuerdan. Jason, tocó que recuerdes un poquito, porque aquí se les olvidó. Dime, Ivette. Que recuerdes un poquito. ¿Sobre qué? Sobre el medio abiótico. El medio abiótico. Abiótico. Vale, entonces el medio abiótico es todo lo que tiene que ver con aire, agua, suelo, geología, geomorfología, lo que no tiene vida, digamos, a nivel del reino animal, ¿sí? Todo lo que tiene que ver es con, como les digo, les repito, aire, agua, ruido y suelos, ¿vale? Ese es el medio abiótico. Sí, pido la palabra, se refiere a todos los factores que no poseen vida. Vale, Okay. ¿Quién habla? ¿Quién habla? Jainer Barreto. Ok, Jainer. ¿Y nos puedes decir algunos? Sí, claro, está, por ejemplo, la arena, como tal la arena, no los microorganismos que están en ellos. Las piedras, la luz, de pronto el frío, el calor, son factores abióticos. Ok, ¿qué dice Jason? ¿Le damos sí, punto claro. o no punto? ¿Tiene Claro, punto? habló de la temperatura, de la radiación solar, todo eso es el medio abiótico, muy bien. Ok, muy bien, muy bien. Entonces yo creo que dejamos aquí el tema de las preguntas, de los puntos. Entonces los invito a que ustedes lean los folletos informativos que tienen para que estén más duchos en el segundo momento cuando tengamos el segundo encuentro, y entonces ahí volvemos a retomar muchos de estos elementos para poder hacer la definición de los impactos. Entonces es importante que ustedes lo tengan claro. Muchas gracias. Ahora los dejo con Daniel. Bueno, ¿me escuchan? ¿Me confirman, por favor? Jason. Sí, escuchamos perfectamente. Sí, lo escuchamos, Daniel. Listo, gracias. Buenas tardes a todos. Yo les voy a hablar muy rápidamente de la creación de valor compartido. Entonces, para que por favor, yo sé que ya estamos cansados, ya está tarde, pero para que pongamos un poquito de atención, que esta parte también, igual que toda la presentación, es muy importante. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la creación de valor compartido? Se puede definir, o se dice, que es unas políticas, un plan de competitividad empresarial que está pues relacionado con la salud y la integridad, en este caso pues, de las comunidades, y en este caso diría del corregimiento, la retirada. Esto pues obviamente tiene un alto porcentaje de relación con las mejoras económicas y sociales de la comunidad, que eso pues en ese valor compartido pues la idea es buscar esa mejora continua del corregimiento y de las comunidades a nivel social, y también por parte de la empresa pues una mejora económica, claramente. Creo que se le fue el sonido a Daniel. John, ¿será que...? Sí, creo que Daniel se quedó sin sonido. Bueno, lo que les explicaba Daniel es que la empresa tiene una política o un plan de creación de valor compartido. ¿Esto qué quiere decir? Que se va a generar beneficios, se deben generar beneficios tanto para la comunidad como para la empresa. Y para eso se tiene que hacer todo un proceso, que es el plan de creación de valor compartido. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva?
Vale, John, espérate un segundito. Ya en el pasado, con los líderes de la comunidad, se había hablado de este plan de creación de valor compartido, que incluso para Guayepo 1 y 2 ya se presentó a la empresa que va a construir, y ellos tienen su política también de creación de valor compartido. Entonces, ¿qué busca este plan? Busca, primero, identificar cuáles son las necesidades de la comunidad, busca un desarrollo de estas comunidades, busca el éxito de la comunidad. También busca construir comunidades locales más fuertes y resistentes, es darle herramientas a las comunidades en un trabajo conjunto para que se desarrollen aspectos, puede ser el trabajo, la educación dentro de las comunidades. Y esto aporta el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades. En resumen, la creación de valor compartido integra temas sociales, ambientales y económicos y reúne las necesidades, perspectivas e intereses de las comunidades para desarrollar proyectos e iniciativas de generación de beneficios comunes. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el proceso de esta creación de valor compartido? Primero tenemos que hacer un análisis de contexto. Este análisis lo hacemos a la par con el estudio de impacto ambiental, donde se identifican cuáles son los factores relacionados con aspectos sociales, económicos y ambientales de la comunidad. Ahí vamos a identificar a la población, las edades, grupos etarios, educación, cuáles son las fuentes de ingreso y todas las características ambientales del entorno. Después de hacer este análisis de contexto, hacemos una identificación de las partes interesadas. ¿Quiénes componen la comunidad? ¿Quiénes componen, qué entidades están involucradas con el proyecto o pueden verse afectadas o beneficiadas por el proyecto? Ahí está la alcaldía, están el personero, están las juntas de acción comunal y están cada uno de los pobladores de cada corregimiento del municipio. Están las empresas que están ubicadas también dentro del área de influencia del proyecto. Después de identificados se les llama stakeholders a estas partes interesadas también. Se hace ese análisis de stakeholders y luego se hace un análisis de riesgo y oportunidades. Este análisis de riesgo y oportunidades lo que pretende evaluar es qué riesgos tendría el proyecto relacionado con cada uno de los aspectos o de cada uno de las partes interesadas en el territorio. O sea, cómo se vería afectado, qué riesgo tendría que la alcaldía, por ejemplo, se oponga al proyecto. Entonces, ahí hacemos ese análisis de riesgo. Luego viene un análisis de materialidad, que lo que consiste es en identificar cuáles son los aspectos relevantes para la comunidad, cuáles son los aspectos relevantes para desarrollar por la empresa, hacer como un match, hacer como un análisis conjunto de cuáles son los factores que son comunes a la empresa y a la comunidad. Y ahí se definen las líneas donde se va a desarrollar proyectos sociales en la comunidad. Después tendremos un taller de innovación que le va a prestar o dar a la comunidad herramientas para que identifiquen cuáles son sus necesidades y cuáles son los proyectos que se podrían desarrollar. Ya finalizando esta etapa del plan de creación de valor compartido, la comunidad, con ayuda nuestra, deberá formular unas iniciativas. Para el proyecto anterior se formularon proyectos como el de cría de cerdos, había un proyecto de acuaponía, algunos proyectos querían dotación para los centros educativos y para los hogares de bienestar familiar. Entonces, en este proceso, el objetivo es identificar esos proyectos. ¿Qué proyectos le interesa a la comunidad? Y que también tiene un valor, un beneficio común para la empresa y para
para la comunidad. Y ya después, cuando ya se entregue al final del proceso, cuando el proyecto cuente con una licencia y se defina la construcción, el dueño del proyecto en este momento elegirá qué proyectos se van a desarrollar, los que tengan mayor beneficio o lleguen a mayor cantidad de beneficiarios y que esté alineado con las políticas de la empresa de educación, trabajo, medio ambiente. Esas son algunas de las líneas que la empresa tiene para desarrollar estos proyectos. Entonces, les vamos a enviar, les vamos a compartir por el WhatsApp una encuesta que lo que pretende es identificar cuáles son los problemas que tiene su comunidad, cuáles son las posibles soluciones que tendrían esto, y así vamos identificando, vamos a poder ir llenando nuestra matriz de materialidad y avanzando en la creación de valor compartido. Bueno, eso es en cuanto al plan de valor compartido, y yo creo que con esta diapositiva ya estamos terminando la jornada de hoy. Terminamos pues nuestra presentación del estudio de impacto ambiental y la presentación de nuestro plan de creación de valor compartido. No sé si Jason o Ivette quieren decir algunas palabras para cerrar. Gracias, John. A todas las personas que participaron en esta reunión de primer momento, quiero agradecer su participación, su paciencia. Tomen esto como un aprendizaje. Tomen esto como un logro para un primer paso, un paso muy pequeño, pero que es significativo para que la sociedad y para que los centros poblados, los pueblos y los corregimientos empiecen a integrarse en el proyecto Guayepo, ¿vale? Que lo conozcan, que van a surgir inconformidades en el camino, vamos a tener problemas, vamos a tener inconvenientes, eso es normal, la idea es mejorar, la idea es solucionarlos y que entre todos podamos salir adelante, y además con la situación actual del país, la idea es que entre todos pongamos una mejor actitud, que pongamos de nuestra parte para que tengamos un mejor pueblo, un mejor territorio cada vez. Entonces, anímense porque vienen esos proyectos grandes para ustedes, no solo el empleo, sino también las capacitaciones que se puedan llegar a dar, los proyectos con las mujeres, importante el liderazgo de las mujeres en estos procesos, que se vea de nuestra parte el interés porque las mujeres estén en los procesos, que se preocupen, que propongan proyectos, ojalá que propongan proyectos, que estén, ese tema que acaba de mencionar John, frente al valor compartido, quiere decir que ustedes también pueden proponer proyectos a las empresas. Mire, tengo un proyecto de cerdos, tengo un proyecto de carneros, tengo un proyecto de costura, de mujeres costureras, no sé. Las mujeres tienen que ubicarse en su espacio, que ganarse el espacio, y las invito a eso. Los hombres también apoyar a las mujeres, que esto es muy importante para todos. Entonces, estén muy pendientes de los chats, por favor, con buenos aportes, que entre todos podamos a construir un buen proyecto de Guayepo número 3. Muchas gracias a todos de verdad por la asistencia y nos vemos pronto en otro momento para trabajar con ustedes temas ambientales. Muchas gracias. No sé, Ivette, si quieres dar algún cierre también. No, muchísimas gracias por su participación. Recuerden mirar de vez en cuando el folleto para cuando tengamos nuestra próxima reunión o nuestro próximo encuentro. Vamos a estar desde el área social en sus territorios todavía, trabajando un poco con sus líderes algunos temas. Hay un tema ahí que ya les envié en el chat, igual que acaba de enviarles Daniel, una encuesta con relación al tema del valor compartido.
Y también está el tema de la encuesta de servicios ecosistémicos, está en el chat. También vamos a dejar ahí una guía que tiene que ver con un tema de mapeo de su territorio. Quienes quieran participar, léanla. Es muy sencillo, son 3 hojitas. Entonces, son los procesos de participación que nosotros muy amablemente queremos que ustedes pues lo hagan para que estén ustedes ahí representados también en su concepto, ya que no podemos reunirnos colectivamente. Digamos que todos estos ejercicios uno los hace en unos espacios más grandes y demás, pero pues por las circunstancias no podemos reunirnos, entonces queremos sus aportes individuales. Acuérdese que también los aportes individuales van sumando, ¿no? Para lo colectivo. Entonces, muchísimas gracias, feliz descanso y de vez en cuando vamos a estar apareciendo en el chat. Igual se va a subir también el link del Facebook y demás, donde pueden encontrar posteriormente la reunión para quienes no pudieron estar hoy conectados. Muchísimas gracias y feliz noche. Luego, gracias. Feliz noche, muchas gracias. Gracias a ustedes por la información.